Muy buenas tardes con todos los asistentes. Bienvenidos a nuestro webinar titulado La evasión de tributos aduaneros en el comercio exterior. Somos estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Muy buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Heidi Honorio de la carrera de Administración y Negocios Internacionales del séptimo siglo y le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar. ¿Ustedes sabían que una gran parte de la economía informal se alimenta de prácticas como el contrabando encubierto en proceso de importación? Lo que muchos consideran una viveza y una forma de ahorrar costos, y en realidad hoy nos reunimos no solo para poder exponer una problemática que afecta la reducción fiscal y la legalidad del comercio exterior en nuestro país, sino también podamos darnos cuenta de lo que está pasando en el Perú y ver las consecuencias y reflexionar sobre esto y el rol que todos como ciudadanos, profesionales y futuros agentes del cambio tenemos frente a esta realidad. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y ahora sí daremos comienzo con las ponencias de este webinar, por lo que les paso con mi compañero Frank. Es un gusto presentar el día de hoy al doctor Pedro Ricardo Quiroz Quesada, contador público colegiado y doctor en contabilidad con más de 28 años de experiencia en el ámbito empresarial y académico. Actualmente es profesor principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina y docente en Victoria Nezán, especialista en contabilidad general, Es análisis más. financiero y control interno. Ha sido clave en la mejora de gestión financiera de diversas organizaciones y del sector privado. Demos el pase al doctor. Evasión de tributos aduaneros en el comercio exterior, ¿no? Pero Sí, en general, cuando hablamos de tributos, estimados alumnos, ¿no? Estamos hablando que la composición de tributos se divide en tres: impuestos, tasas y contribuciones, ¿no es cierto? En impuestos, tasas y contribuciones. Y, y sobre esta base es lo que hablamos de la evasión y elusión tributaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la evasión, es la forma ilícita en la cual un contribuyente disminuye de una forma premeditada y con alevosía el pago de tributos, ¿no es cierto? Esa es la evasión tributaria. Que parte de repente ustedes ya lo han visto, ¿no? Pero acá en la parte introductoria también tenemos esta parte que nos dice lo siguiente, ¿no? Como delito aduanero se considera el contrabando y el fraude fiscal, ¿no? Tipificados en el Código Penal. Pero en la actualidad nos dice acá que la ley 28008, ¿no? Ley de delitos aduaneros es el marco normativo que regula esta forma delictiva y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 121/2003 de Economía y Finanzas. Ya. Pero nos vamos a basar ahora en la parte teórica de lo que es la evasión tributaria. Ustedes me pueden ir preguntando y así hacemos una dinámica en esta exposición, ¿no? Como le vuelvo a repetir, la evasión tributaria que viene a ser la manera premeditada con alevosía ilícita de disminuir el pago de tributos, ¿no? Si hablamos de las importaciones, si hablamos de las exportaciones, en el caso de las importaciones podría ser una sobrevaloración del valor importado. En el caso de la exportación no está afecta a tributos, ¿no? No está afecto más que al impuesto a la renta, porque el IGB se devuelve en el caso de la exportación y encima existe el DROA, ¿no? Que viene a ser el 3% de valor de la exportación que se le da o favorece al exportador, ¿no? Como un premio por el hecho de estar realizando exportaciones y generando divisas al país. Entonces, este DROA muchas veces como representa una devolución del 3%, forma parte del capital de trabajo que tiene la empresa exportadora. No, no sé si eso ustedes ya lo han visto o lo han escuchado en los cursos que están siguiendo en la carrera que ustedes están en estos momentos estudiando, ¿no? De repente me gustaría, de repente que puedan hacer las preguntas respectivas para poder ir resolviéndolas, ¿no? Me queda la parte teórica de lo que es la evasión, ¿no? Simulación, acto fraudulento, en forma premeditada, con alevosía, porque con conocimiento de la ley disminuimos en forma premeditada el pago de tributos, como no declarando las ventas, teniendo trabajadores fantasmas en las planillas de remuneraciones, ¿no? Entonces generando contrabando. Es una forma ilícita de disminuir el pago de tributos, ¿no? Y eso tiene sanción civil y penal. Civil porque hay una reparación al Estado,
y penal porque los evasores se van presos, pues. Entonces, eso es lo que es la evasión tributaria. De forma premeditada, con alevosía, donde el contribuyente disminuye el pago de sus tributos, ¿no? Y el sistema tributario en el Perú se divide en tres tipos, ¿no? Impuestos, contribuciones y tasas. Cuando hablamos de los impuestos, son aquellos tributos que no generan una retribución directa al contribuyente, sino de manera indirecta, ¿no? ¿Y por qué, profesor? El pago del IGB, el pago de impuesto a la renta, directamente a mí no me benefician como empresa, pero benefician a la comunidad. Porque se supone que teóricamente el Estado, a recaudar estos tributos, estos impuestos, perdón, ¿no? Estos impuestos, estos los invierte en la mejora de la infraestructura nacional, ¿no? Como son temas de salud, educación, la red vial, ¿no? Teóricamente hablando, ¿no? Pero que lamentablemente existe una dilapidación de los impuestos recaudados por actos de corrupción de malos funcionarios públicos, ¿no? Que también son evasores de tributos, ¿no? Luego vienen las contribuciones a las cuales está afecto el trabajador que debe contribuir para su futuro fondo de pensiones, o que afecta también a la empresa para qué, para poder capacitar a sus trabajadores, como son las empresas industriales, las empresas constructoras, si hablamos del Senati, para las empresas industriales, y si hablamos del Sensico, para las empresas de construcción, ¿no? En el caso de, de las contribuciones, me generan un beneficio directo, ¿no? Por el pago de las pensiones al contribuyente o al trabajador, perdón, que en su momento cesan sus actividades laborales por límite de edad, ¿no? En el caso de las tasas, me generan un beneficio directo e indirecto, ¿no? Como son las tasas municipales, las tasas judiciales, ¿no? Las tasas administrativas que muchas veces por trámite administrativo nosotros pagamos, ya sea en instituciones del gobierno central o instituciones del gobierno local, ¿cierto? Y acá también nos muestra la transparencia. ¿Quiénes se van? Los contrabandistas, lógicamente, ¿no? En zona de frontera hay bastante contrabando, en el caso de Puno, en el caso de Ceja de Selva, hay bastante, en zona de frontera, perdón, hay bastante contrabando, ¿no? Entonces no pagan tributos, atentan contra la industria nacional. Los informales tampoco tributan, ¿no? A pesar de la regulación tributaria que la SUNAT en su momento ha dado, ¿no? A través de los regímenes tributarios y laborales, no tributan, muchas veces no les interesa tributar, ¿no? Siempre les he dicho a mis alumnos, empresarios también, el- cuando en su momento han hecho las consultas respectivas, ¿no? ¿En qué mercado desarrollas tus labores mercantiles? ¿Un mercado formal, un mercado semiformal o un mercado informal? Lamentablemente, el comportamiento del contribuyente va a estar en función al mercado en el cual desarrolla sus actividades mercantiles, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si soy una empresa formal que incursiono en un mercado semiformal, por una cuestión de costos y gastos, a disminuir esta competencia, sus precios de venta, ¿no? Me van a sacar del mercado. Lamentablemente, esa es la situación real que se vive en el país, estimados alumnos, ¿no? Esa es la situación real que se vive en el país. Luego tenemos los actos ejecutivos, nos muestra acá la transparencia, ¿no? El sector público, el sector privado, ¿no? La forma del sector, en cuanto al sector público es los actos de corrupción que existen en la dilapidación del presupuesto público que se asigna a una determinada institución pública, ¿no? Vemos en la televisión muchas veces las denuncias periodísticas que hay de hospitales en los cuales han comprado medicinas y nunca físicamente ingresaron las medicinas o equipos médicos. Que hubo el desembolso del presupuesto, pero físicamente nunca ingresaron a estas instituciones, en este caso a los hospitales. Y en el sector privado, bueno, viene a ser la elevación de los costos y gastos que se dan en la empresa privada, ¿no? Entonces, ¿qué evaden? Evaden el pago de tributos, ¿no? Ese beneficio económico que al final va a beneficiar a toda la comunidad peruana, ¿no? Se supone que esos impuestos el Estado lo invierte en proyectos de mejora de redes viales, mejores hospitales, mejores colegios, ¿no? Se supone que teóricamente esa es la función del Estado, ¿no? Mejorar la calidad de vida de todos sus integrantes, ¿no? Pero como le vuelvo a repetir, los actos de corrupción que lamentablemente están vigentes generan que mucha parte del presupuesto recaudado por la exigencia que hace la SUNAT en el pago de tributos a las empresas sea dilapidado por actos de corrupción, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Entonces, ahí miren la nota de SUNAT, que en el año se va en impuestos un promedio de 60.000 millones de soles en el país, ¿no? Una cifra importante si se considera que el total recaudado fue alrededor de 94.000 millones de soles, ¿no? ¿Cuánto más hubiéramos recaudado? Casi el 80% más se hubiera recaudado si no hubiera habido esta evasión tributaria.
¿no? ¿Y dónde más se evade? En lo que es el IGB y el impuesto a la renta, sobre todo en el pago del impuesto a la renta. ¿Y por qué en el pago del impuesto a la renta, profesor? Porque a veces hacen provisiones contables donde elevan los costos y los gastos. Lógicamente que ante una revisión de SUNAT, esto de acá va a ser descubierto y va a haber un reparo tributario, ¿no? ¿Qué es el reparo tributario? Es que cuando yo he utilizado provisiones contables elevando los costos y gastos, al final esto se tiene que sumar a los ingresos. Y en función a eso, se va a pagar nuevamente el impuesto a la renta, aparte de las multas, moras e intereses, ¿no? Porque se ha presentado información falsa a la SUNAT, ¿no? Y mucho de esto también se genera por un desbalance patrimonial que tienen las empresas, ¿no? Lo declarado versus lo que ingresa en el sistema financiero no cuadra. Tengo en el sistema financiero 20 millones de soles y declarado a la SUNAT como un revipe tributario tengo 9 millones y pico de soles. Y hay una diferencia de 11 millones. ¿De dónde proviene esa diferencia? ¿No? Proviene de dos factores. El factor evasión tributaria, no haber declarado correctamente todos mis ingresos por ventas, o el lavado de dinero, ¿no? El lavado de dinero, lamentablemente. Y lógicamente que la acción penal es los delitos, ¿no? Que van de los 5 a los 12 años de cárcel, ¿no? Para esos contribuyentes que generaron ese tipo de evasión, ¿no? De ese acto ilícito, ¿no? Y también veamos lo que es la elusión tributaria. La evasión tributaria tiene sanción civil y penal. La elusión tributaria solamente tiene una sanción moral. ¿Y qué es la elusión tributaria? Es cuando el contribuyente encuentra un vacío legal y lo utiliza a su favor, ¿cierto? Entonces no tiene sanción civil y penal, solamente una sanción moral. ¿Por qué? Porque hay un vacío legal, ¿no? Entonces existen vacíos legales en la ley del impuesto a la renta, del IGB y de los otros tributos que se pagan en el país, sí, lamentablemente, ¿no? Existen vacíos legales que maliciosamente el contribuyente que quiere cometer este tipo de actos lo utiliza a su favor, ¿no? Nuevamente le repito, la ilusión no tiene sanción ni civil ni penal, ¿no? O sea, no me voy preso ni reparo al Estado porque justamente ante un proceso yo me defiendo y voy a demostrar que no he cometido un delito. ¿Por qué? Porque el vacío legal me favorece a mí. Eso téngalo siempre bien presente. La evasión, forma ilícita de disminuir maliciosamente el pago de tributos, y la elusión es cuando encuentro vacíos legales y pago menos tributos de lo que debería pagar, porque ese vacío legal me favorece a mí. ¿Ya? No sé, estimados alumnos, si tienen alguna consulta, alguna pregunta que desean realizar mientras se va desarrollando esta clase. ¿Alguna consulta? ¿Quién es la delegada del curso? ¿Hay alguna consulta, estimados alumnos? Jocelyn, Jocelyn, Buenas tardes, ponente. Hasta el momento todo claro, muchas gracias. ya. Pero si tienen consultas, de repente pregunten, ¿ah? Porque este tema de acá es un tema muy amplio. Abarca la parte tributaria, ¿no? Y la parte tributaria tiene que ver con los costos y gastos que tiene una empresa. ¿Para qué? Para fabricar un producto, ¿no? Ya sea a través de una importación, o este producto también lo puede exportar, ¿no? Entonces, la exportación tiene beneficios tributarios, sí. La importación tiene, tiene que pagar tributos, sí, ¿no? Mientras que la exportación tiene, está exonerado el pago del IGB, incluso existe una devolución del IGB que hemos nosotros pagado al momento de haber realizado compras para poder fabricar ese producto que luego vamos a exportar. Existe la devolución de todo ese IGB, ese crédito fiscal que tenemos, ¿no? Para haber realizado la fabricación o producción del producto que vamos a exportar. Y muy aparte de eso, existe lo que es el DROA, que viene a ser el reintegro de 3% de valor exportado como un beneficio que nos da el Estado, ¿no? Cuando he enseñado en PROM Perú, siempre veía que la rentabilidad inicial que tenían las empresas que exportaban era baja, ¿no? Entre 5 a 3%, o sea, sobre todo de micro y pequeñas empresas, ¿no? Y al analizar ese estado de resultados y ver esa rentabilidad tan baja, ¿no? El crecimiento de estas empresas exportadoras iba a ser lento, ¿no? Pero ellos están esperanzados en la recuperación o devolución del IGB y el DROA, ¿no?
Y eso se daba a cabalidad siempre y cuando en el tiempo previsto existiera esa devolución. Pero al pasar más días del tiempo previsto, le generaba iliquidez. ¿Y eso qué le generaba? Pedir préstamos financieros. ¿Y eso qué genera al final? Insolvencia financiera. Eso es lo que genera, ¿no? La baja rentabilidad me genera a mí endeudarme. La idea es que ese endeudamiento sea, no supere el 50% del total de los activos que tengo en mi empresa, ¿no? Porque si hablamos de, si supera el 50% y hablamos de una empresa industrial, el total del activo se divide en dos, activo corriente y activo no corriente. Y generalmente en una empresa industrial, el activo corriente solo tiene un 30% del 100% del activo y el activo no corriente tiene el 70% o 40-60, ¿no? Entonces siempre el activo no corriente, que está conformado por el activo fijo, que son las inversiones que la empresa ha realizado para comprar maquinarias, equipos, unidades de transporte, muebles y enseres, edificaciones, terrenos, para generar la producción, ¿no? Nos sirve estas inversiones para generar productividad. Estas inversiones, que son los activos fijos, no se venden, ¿no? Entonces, si yo me endeudo en más del 50%, estaría comprometiendo a mis activos fijos, ¿no? Entonces, la idea es de que la empresa, cuanto más rentabilidad tenga, menos dependencia con terceros va a tener, ¿no? Y aunándonos a lo que hace un momento se ha explicado en el caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo como empresa exportadora solo tengo una rentabilidad del 5%? ¿No? Y estoy esperanzado en que en la devolución de la exportación del 3% y la devolución del crédito fiscal que tengo. Y esta no se da en el tiempo oportuno. Me genera, inmediatamente va a generarse iliquidez. No voy a tener capacidad de pago a corto plazo. Y entonces voy a recurrir ¿a qué? A financiamiento, a dependencia con respecto a terceros, ¿no? Ese financiamiento está sujeto ¿a qué? Está sujeto al pago de intereses financieros. Se supone que la inversión que vamos a realizar de ese financiamiento me va a generar una rentabilidad superior al interés de los estados financieros, de los gastos financieros, ¿no? Que me ha generado este préstamo, se supone. Pero si no es así, es una mala inversión, pues. O si es igual, es una mala inversión. Yo me endeudo con la finalidad de invertir para producir y luego exportar. Y pago intereses financieros de ese préstamo. La rentabilidad que voy a obtener, se supone que teóricamente se supone que debe superar al porcentaje de intereses financieros acumulados del año que estoy pagando, ¿no? ¿Para qué? Para generarle una salud financiera a mi empresa, estar financieramente aceptable, ¿no? Entonces, eso tienen que tener ustedes presente, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no, de repente que quisiera que se ahonde. ¿Hay alguna inquietud, estimados alumnos? Pregunten, me gusta que participen. De repente tienen alguna pregunta. Pregunten, estimados alumnos. ¿Me preguntas? Sí, A ver, hay que hacer una pregunta. La asistencia. No, nuevamente la asistencia de Jocelyn nada más, ¿no? A ver, Jocelyn, de repente, o Yoli, ¿alguna consulta? Yoli, Ponente, en el caso usted habrá tenido algún caso de lo que es evasión tributaria o elusión tributaria con algún cliente, haya experimentado eso en todos los años de experiencia. claro. ¿Qué es lo que ha pasado, mis estimados alumnos, no? Lamentablemente, en el mundo contable, yo soy contador público, ¿ah? Contador público colegiado, soy auditor independiente. Soy doctor en contabilidad, ¿no? Con maestría y doctorado en contabilidad, ¿no? En la experiencia profesional que tengo, de las consultorías que he realizado y que realizo, el primer tipo de evasión tributaria siempre ha sido la compra de facturas. Siempre, la compra de facturas, ¿no? Entonces, muchas veces el contribuyente, la empresa, el empresario, por desconocimiento, al ofrecimiento de terceros de facturas de compras,
¿no? Estas facturas de compras en apariencia le disminuyen el pago del impuesto a la renta y el IGB. Le generan crédito fiscal de IGB y le generan también crédito fiscal, o le generan, perdón, costos y gastos para disminuir los ingresos y por lo tanto al tener menos utilidad, la empresa paga menos impuesto a la renta de tercera categoría. La primera experiencia de evasión tributaria a través de la compra de facturas. La segunda experiencia, como muchos empresarios a veces desarrollan sus actividades en mercados semiformales y no formales, semiformales, entonces no declaran todas las ventas que realizan, ¿no? No declaran todas las ventas que realizan. Pero hoy con la ley de bancarización, esto de acá la SUNAT está cerrando esa brecha, ¿no? Porque ya está generándose desbalances patrimoniales. Y el balance patrimonial viene a ser la evaluación de lo que yo he declarado como ventas ante la SUNAT versus lo que he ingresado al sistema financiero. ¿Qué pasa cuando yo he declarado como ventas, estando en el remite tributario, como hace un momento le repetí, le dije, perdón, 9 millones de soles, ya. Pero al sistema financiero he ingresado 15 millones de soles. Entonces tengo una diferencia de 6 millones de soles. Yo tengo que explicar la procedencia de dinero de esos 6 millones de soles que he ingresado al sistema financiero. ¿No? Tengo que explicarle, tengo que demostrarlo. La SUNAT me va a comunicar inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahí con la ley de autorización, aparte, ¿no? En el 2020 que salió la ley, que a partir de 30.800 sí, 30.800 soles ya se declaraba, sí o sí, se declaraba ante la SUNAT la procedencia de los ingresos que tenemos en el sistema financiero, ¿no? Para evitar la suspicacia de SUNAT, de que le genera suspicacia a SUNAT de tener desbalance patrimonial, generado por evasión tributaria o generado por lavado de dinero, ¿no? Entonces, la primera experiencia, la compré facturas, que en su momento lo observaba yo como auditor y inmediatamente tenían que hacer las correcciones, ¿no? O los reparos tributarios. O simplemente dejar la consultoría, ¿no? ¿Y por qué, profesor? Porque no quería también, en su momento, tener una relación con una empresa que estaba generando ese tipo de evasión tributaria, ¿no? En general. Segundo tipo de evasión tributaria, la disminución de los ingresos, ¿no? Y declaración de menores ingresos a los que realmente había obtenido la empresa. Tercera forma de evasión, incrementar el número, poner trabajadores fantasmas en las planillas que maneja la empresa, ¿no? El cuarto tipo de evasión, generar provisiones contables en donde aumento los costos y gastos y estos al disminuir, a mí me genera menos pago de impuestos a la renta. Recuerden ustedes que una empresa que está en el REMIPE tributario y el régimen general tiene que presentar declaración anual de pago de tributos, ¿no? Te voy a hacer una hojita de Excel mejor acá. Pues, formas de evasión, primero, evasión tributaria. Vamos a ver, primera forma de evasión tributaria. Forma de evasión tributaria. Primero, declarando menos ventas, ¿no? Declarando menos ventas. Segundo, comprando facturas para incrementar los costos y gastos. Tercero, trabajadores fantasmas en planillas, ¿no? Cuarto, provisiones contables sin sustento tributario. Ahí estamos evadiendo tributos. Formas de lavado de dinero. A través de empresas de fachada en las cuales les va a generar ingresos, que esto va a entrar al sistema financiero y esto al final no lo va a detectar SUNAT. En principio no lo detecta SUNAT. ¿Por qué, profesor? Porque sobre esto de acá está pagando IGB y sobre esto de acá también está pagando impuesto a la renta. Y acá está pagando IGB y está pagando impuesto a la renta. Entonces, la SUNAT no lo puede detectar inmediatamente. No lo puede detectar. Observen, como le digo a ustedes, aquellos que viven en zonas populosas, observemos. Hay servicios de hospedaje, ¿no? Hay gimnasios, hay restaurantes, que no tienen afluencia de público. La afluencia de público es mínima. Y al ser mínima, uno se pone a pensar, ¿en qué momento recuperan la inversión que ha hecho en esa construcción de servicio público que por lo menos ha invertido 2 millones de soles, ¿no? O en la construcción de gimnasio. ¿En qué momento lo recupera si no tiene casi nada de público? Como les vuelvo a repetir, a la mafia no le interesa tener público. Lo mínimamente posible lo puede tener.
Pero ¿qué va a hacer la mafia? La mafia lo que va a hacer es boletear como si estuviera vendiendo al máximo del régimen tributario en el cual se ha afectado. Y están lavando todo este dinero. Están lavando todo este dinero. 19.240.000 de cuatro empresas, dos en el régimen tributario y dos en el régimen especial. De repente se lo ponen así para que no sea muy escandaloso, ¿no? Por el grado de inversión. Entonces, son 19.240.000 soles que están lavando de dinero y está entrando al sistema formal que existe acá en el país. Tengo mi gasto de ventas, mi gasto de administración, que no necesariamente todos tienen factura, porque dentro del gasto de ventas, los gastos de administración y dentro del costo de ventas también está la planilla de remuneraciones de los trabajadores. Cuando un trabajador forma parte del costo, cuando un trabajador forma parte del gasto. En algún momento ustedes han escuchado esa distinción de lo que es costo o esa diferencia de lo que es costo, lo que es gasto? Les pregunto, chicos, ¿me están escuchando? Obviamente, en todo caso, el costo es algo que se puede recuperar, en cambio el gasto No, ese es un gran error, mi ya estimada no. Yoli. No, no es así, no es así. Ahora les digo por qué. Ahorita les voy a decir por qué. El costo y el gasto se recuperan. Ese es otro gran error que cometen la mayoría de empresarios. ¿Y por qué, profesor? Ya va, ahorita lo vamos a ver. El costo y el gasto se recuperan, si no estaría perdiendo la empresa. Ya. Esto lo vamos a dejar pendiente y acá vamos a hacer esta parte. Quiero aclarar esto. Esto siempre, siempre a todos mis alumnos de pregrado, de posgrado, a los empresarios que en su momento enseño en el Sándame, siempre, siempre encuentro ese error. Siempre, siempre. Miren, yo tengo acá mi precio de venta, ¿ya? Siempre encuentro ese error. Incluso para hacer la exportación también, ¿no? Ya. Tengo acá mi precio de venta. Acá tengo dos elementos, el valor venta y acá tengo el 18% del IGB. ¿Ya? Tengo el 18% del IGB. Dentro de valor venta hay tres elementos. Tengo acá mis costos, tengo acá mis gastos y tengo acá el porcentaje de utilidad. Ya por si acaso. Entonces, el costo y el gasto lo recuperamos al momento de vender el producto o vender el servicio, por si acaso. ¿Ya? Al momento de vender el producto o prestar el servicio, recuperamos nuestros costos y recuperamos nuestros gastos. Porque si no, no estaría perdiendo, pues. ¿No? Si no recupero estos gastos, yo estaría perdiendo, ¿no? Y todavía tengo que tener una utilidad, ¿no es cierto? Porque si solo recupero mis costos y gastos, estoy teniendo mi punto de equilibrio, pero no estoy ganando nada. La idea es que mis ventas tengan una utilidad, ¿no es cierto? Que las ventas, una vez pagados los costos y gastos, tengo un margen de utilidad. Acá tengo mis costos y tengo mis gastos. Si no fuera así, la empresa estaría, como le vuelvo a repetir, estaría perdiendo dinero, ¿no? El IGB no es mío, el IGB es del Estado, cuando hago la venta, ¿no? Inicialmente es del Estado, el IGB. ¿Y por qué, profesor? Porque lo paga el cliente. Este IGB lo paga el cliente, lo paga el cliente. Muchos empresarios toman como referencia el IGB que es mío y se pago demasiado IGB. No, tú no lo paga el cliente. El problema es que tu margen de utilidad es pequeño. Por eso que ves a ese 18% como tuyo, cosa que no es así. Lo tuyo es esto de acá. Y sobre esto de acá que me queda todavía, yo tengo que compartirlo con el Estado. Porque este porcentaje de utilidad va a estar afecto a pago de impuesto a la renta, por si acaso. Va a estar afecto al pago de impuesto a la renta sobre esa utilidad. Acá se comete evasión, profesor, sí, cuando mis costos y gastos son elevados, sin sustento tributario, sin sustento documentario. Entonces, esa utilidad que yo tengo maliciosamente disminuida, lógicamente que el Estado recibe menos recaudación tributaria, menos pago de impuesto a la renta de tercera categoría. Ya, también otro error que he encontrado. Están captando la idea, estimados alumnos, están captando la idea. Si yo no recuperara mis costos, mis gastos, perdón, entonces estaría perdiendo, pues. Mis costos y gastos los tengo que recuperar porque están inmersos dentro de lo que es el valor venta. Están inmersos ahí, ¿ya? Sino que la diferencia es que el costo está siempre inmerso en la parte productiva u operativa, mientras que el gasto está inmerso en la parte administrativa, ventas y la parte financiera. Pero ambos se suman, ¿para qué? Para obtener, obtener ya la proyección de la utilidad deseada. Esa es la idea. Esa es la idea de la estructura de costos y gastos que la mayoría de empresas que recién están
iniciaron sus labores como las micro, pequeñas y medianas empresas, no lo tienen. No realizan estructura de costos y gastos y eso es un gran error. ¿Y para qué me sirve esa estructura de costos y gastos? ¿Para qué me sirve esa estructura de costos y gastos? Justamente para determinar el precio de venta que voy a poner en el mercado y obtener la utilidad deseada. Pero esta utilidad de acá, esta utilidad al final lo propone la empresa, ¿ya? Esta utilidad lo propone la empresa, lo propone la empresa, lo propone a través de la oferta, lo propone la empresa, ¿no? Pero ¿quién lo fija? Lo fija el mercado, a través de la demanda, por si acaso. Lo fija el mercado a través de la demanda, ¿ya? Por si acaso. Esto lo propone la empresa, ¿no? O sea, como oferta, no lo está ofertando. Esto lo oferta la empresa. Pero el mercado lo fija a través de la demanda, ¿no? Lo propone la empresa a través de la oferta. Me refiero a, a este precio de venta, donde está inmersa la utilidad. Y luego lo fija el mercado a través de la demanda, ¿no? Entonces, eso tengo, pero mis costos y gastos sí o sí lo tengo que recuperar. Sí o sí lo tengo que recuperar, por si acaso. El costo ligado a la parte productiva operativa y el gasto ligado a la parte administrativa, financiera y de ventas. Ahora, la persona o el personal que labora en la empresa, ¿su sueldo será costo o será gasto? Eso está en función a qué? En función al área donde desarrolla sus actividades, donde presta sus servicios. En función a esa premisa, es que el sueldo de un trabajador puede ser parte del costo o parte del gasto. Si trabaja en el área productiva, el sueldo forma parte del costo de ventas. Si trabaja en el área administrativa, es un gasto de administración. Si trabaja en el área de ventas, es un gasto de ventas. Si trabaja en el área financiera como gerente financiero o asesor o asistente financiero, su sueldo forma parte del gasto de administración, por si acaso. Así es la distribución de los sueldos del recurso humano que labora en mi empresa. Forma parte del costo, forma parte del gasto. La depreciación de los activos también se tiene que plasmar como costo-gasto. La depreciación de un activo que está en el área productiva operativa es costo. La depreciación de los activos fijos que están en el área administrativa, gastos de administración. El área de ventas, gastos de ventas. Si trabaja en el área financiera, gastos financieros, no. Lo único que va como gastos financieros es el pago de intereses financieros por los préstamos obtenidos, por si acaso. Por medios legales. A ver, acá Leonardo me pregunta, muy bien, Leonardo. Bueno, mi consulta es acerca de lo que mencionó al inicio, que se procesa por medios legales, que es por el civil penal. Ah, ya, el proceso civil. ¿Qué es lo que pasa cuando SUNAT descubre a un evasor tributario? Para evitar el trámite judicial, hoy en día SUNAT tiene este procedimiento también. Para evitar un proceso judicial que va a durar tiempo y que incluso puede prescribir en el tiempo, ¿no? SUNAT llama a una conciliación al contribuyente, lo llama, que se acerque a las oficinas de SUNAT y que el contribuyente fraccione la deuda impaga, ¿no? O fraccione lo que SUNAT ha determinado como evasión tributaria. Le da esa potestad todavía al contribuyente. Me dice, Pedro, ¿sabes qué? Hemos detectado que tú has evadido tributos por 1 millón de soles, con todos los intereses, multas, sale 1.800.000. Ya. ¿Quieres ir a un proceso judicial donde yo te voy a meter preso y todavía me vas a tener que reparar más costas y gastos del proceso judicial? ¿O te acoges a un fraccionamiento tributario con una garantía que me tienes que dar, lógicamente, ¿no? Y ese fraccionamiento puede ser hasta 48 meses. Si no llegara a ese acuerdo de fraccionamiento tributario por parte del contribuyente o este contribuyente no está habido, se inicia el proceso judicial. Primero viene el proceso administrativo, ¿no? La determinación de la deuda por la evasión tributaria. Y luego viene ya el proceso judicial, ¿no? Porque no hubo acuerdo o porque este contribuyente está no habido. En el proceso judicial se va a la vía civil por la reparación monetaria que tiene que hacer el Estado por la evasión tributaria. Y inmediatamente esa persona a la vía penal porque se ha cometido un delito. Y ese delito es sancionado, como 2 a 5 años de prisión. Entonces, ese es el procedimiento que emplea SUNAT ante la detención de un contribuyente que ha generado evasión tributaria. No sé si ustedes recuerdan antes de la pandemia,
se inició un proceso contra Descanseco, ¿no? El dueño de Rústica, por una evasión tributaria de más de 180 millones de soles, ¿no? Y en los cuales el expediente de denuncia estaba compuesta por más de 50.000 folios, dada la cantidad de material, perdón, de comprobante de pago que habían embargado y que iban a ser auditados, ¿no? Ese proceso sigue vigente. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, muchas veces SUNAT no quiere iniciar procesos largos, ¿no? Que en el tiempo pueden prescribir, sino llegar a un acuerdo con el contribuyente, combinarlo a que genere un fraccionamiento tributario en el cual el Estado va a recuperar lo que ese contribuyente que en su momento generó evasión, debió haber pagado, ¿no? Es ese proceso, estimados alumnos, es ese procedimiento. En el caso del desbalance patrimonial, cuando me detectan que tengo más ingresos de lo que he declarado y no tengo sustento tributario de esos ingresos, entonces una que hace, me dice, ¿sabes qué, Pedro? Paga el 29,5% como impuesto a la renta de tercera categoría de régimen general de ese desbalance patrimonial. Más moras, más multas, más intereses, ¿no? Y lógicamente te puede iniciar un proceso civil y penal, sobre todo, ¿por qué? Porque ese desbalance ha sido generado o por evasión tributaria o por lavado de dinero, por si acaso, ¿ya? Recuerden nuevamente, estimados alumnos, ¿no? No contravengo lo que su profesor en su momento les puede haber dicho, la teoría nos puede decir, pero si ustedes analizan fríamente, mi precio de venta tiene dos elementos, el valor venta y el IGB. Y en el valor venta existen tres elementos, los costos, los gastos y el porcentaje de utilidad. Los costos y gastos son desembolso de dinero más provisiones contables. ¿Desembolso de dinero para qué, profesor? Para pagar planillas, para comprar materia prima, para comprar mercaderías, ¿no? Y la provisión descontable refería a qué? A los sobrecostos laborales de los trabajadores. ¿Referido a qué? A la depreciación de los activos que hemos comprado y que sufren desgaste, disminución de su valor en el tiempo, ¿no? Sufren de disminución de su valor en el tiempo. ¿Por qué? Porque al utilizarse, lógicamente que su capacidad productiva va a disminuir. Todo depende también del cuidado que tenga el empresario en cuanto al manejo de esos activos fijos. Entonces, eso tenganlo presente. Costos y gastos vienen a ser desembolso de dinero más provisiones contables. Otro tema también que siempre he visto de los empresarios, muchos de ustedes más adelante van a ser empresas, van a ser emprendedores o van a trabajar en empresas como jefes de área o gerentes, entonces siempre tengan presente eso, ¿no? Las provisiones contables que deben estar inmersas en la determinación del precio de venta de productos o servicios, ¿no? Esa provisiones contables está referido a qué? Esa provisión contable está referido a la depreciación de los activos fijos, ¿no? Y a los sobrecostos laborales que la empresa en su momento genera, ¿no? ¿Qué es un sobrecosto laboral? ¿Han escuchado ese término alguna vez? Acá viene depreciación de activos fijos, ¿no? De activos fijos y acá sobrecostos laborales. Esa producción contable está referida a la depreciación de los activos fijos y los sobrecostos laborales en los cuales una empresa está inmersa. ¿Ya? Depreciación de los activos fijos y sobrecostos laborales. Ya está. En la determinación del precio de venta de productos o servicios se tiene que cargar la depreciación de los activos fijos y los sobrecostos laborales. ¿Por qué, profesor? Para recuperar contablemente en el tiempo la inversión que hemos hecho en la compra de ese activo fijo, ¿no? Y los sobrecostos laborales está referido a todo monto adicional que la empresa paga por esa persona que está en su planilla, ese trabajador que está inscrito en su planilla. Lógicamente que estos sobrecostos laborales van a estar en función a qué? Al régimen laboral en el cual la empresa se ha inscrito. ¿Ya? Lógicamente que va a estar ahí. Pero se van a pagar en función a ese régimen laboral. Si hablamos de régimen general laboral, se pagan todos los beneficios sociales a los cuales está afecto un trabajador que esté en mi planilla. ¿Y cuáles son? Dos gratificaciones en el año, una CTS, ¿no? Esos son los beneficios, forman parte de los sobrecostos laborales o beneficios laborales que tiene un trabajador que está en planilla en el régimen general laboral, ¿ya? En el régimen general laboral. Las vacaciones, profesor, también sobre costo laboral. No y sí. No porque el trabajador teóricamente debe gozar de sus vacaciones. Y sí, cuando la empresa requiere que ese trabajador siga laborando, pero solo legalmente le puede comprar el 50% de sus vacaciones, por si acaso. Solo le puede comprar el 50% de sus vacaciones. ¿Ya? Entonces,
Eso forma el sobrecosto laboral. El trabajador Pedro Quiroz gana, a ver, acá vamos a hacer un ejemplo de sobrecosto laboral. Sobrecosto laboral. Sobrecosto laboral, ¿no? Acá viene el sueldo mensual total. Sueldo mensual total. Mi sueldo mensual total es, de repente, 2.800 soles. 2.800. 2.800 soles. Ese es mi sueldo mensual total. Eso es todo lo que la empresa desembolsa por mí, por estar en planilla, profesor, no. Aparte de eso, ¿qué desembolsa? Ese es solo mensual total. Aparte de eso, ¿qué desembolsa? Aparte de eso, desembolsa lo siguiente, ¿no? Promedio mensual, sobre costo laboral, promedio mensual, promedio mensual. Sobre costo laboral, promedio mensual. Entonces, ¿por qué promedio mensual, profesor? Porque sabemos que las ratificaciones se pagan en julio y diciembre. Pero yo no voy a esperar a julio y diciembre para calcular ese sobrecosto laboral de las gratificaciones. ¿Por qué? Porque una vez puesto el precio de venta de productos o servicios en el mercado, fácil es disminuir el precio, difícil es incrementarlo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Difícil es incrementarlo. Y si tenemos que incrementar los costos y gastos, atentamos contra la utilidad porque esta va a ser menor. Entonces, ese trabajador, Pedro Quiroz, que gana 2.800 soles, aparte, tiene dos doceavos de gratificación. De gratificación. ¿Cuánto representa eso? Esto entre 12 por 2. 466,67. Tiene un doceavo de CTS. Un doceavo de CTS. Igual, esto entre 2. ¿Y qué más tiene, profesor? Se aporta de salud. Sí o sí hay que aportar a de salud. Aporte de salud, no, es salud. ¿Y cuánto es de salud? De salud es el 9% del sueldo total. Ya. Aparte, hoy en día, el seguro de vida ley, que es obligatorio a partir del año 2020, de acuerdo al tipo de póliza de seguro de las compañías de seguro existentes, el monto anual es 200 soles por trabajador, aproximadamente. Entonces, los 200 entre 2, para sacar el promedio del sobrecosto mensual. ¿Cuánto es el sobrecosto laboral que está pagando por el trabajador Pedro Quiroz, que está en mi planilla y que gana 2.800 soles mensuales, a los cuales hay que descontar la AFP o Sistema Nacional de Pensiones y a la vez renta de quinta categoría? Aparte de lo que yo le pago mensual, el promedio mensual a pagar adicional, que es el sobrecosto laboral, es 968,67. ¿Cuánto me cuesta ese trabajador que está en mi planilla? Ese trabajador me cuesta, no 2.800 mensual, me cuesta 3.768. Eso es lo que me cuesta el trabajador Pedro Quiroz en mi planilla. ¿No? Acá está sueldo más sobrecostos laborales, ¿no? El sueldo más sobrecostos laborales. El sueldo más el sobrecosto laboral. ¿Qué porcentaje representa del total del sueldo? Este monto, ¿qué porcentaje representa del total del sueldo? El 35%, ¿no? Redondeado 34,60%. Es lo que representa a todo sueldo que ganan los trabajadores de mí que están ingresados en mi planilla. 34,60%. Porque en realidad el trabajador al cual yo le pago 2.800 soles no me cuesta realmente 2.800 soles en promedio, me cuesta 2.800 más los sobrecostos laborales, 968 que me representa 3.768,67. ¿Qué pasa cuando estos sobrecostos laborales no lo he calculado en mi precio de venta? ¿Qué pasa? Ya sea como costo o ya sea como gasto, va a atentar contra la utilidad. Y el empresario va a decir, me están robando. No es que te están robando dinero, me están robando dinero en mi caja porque tengo menos de lo que yo esperaba tener, sino que estás desembolsando más dinero de lo que en su momento habías presupuestado en la determinación de este precio de venta de su producto
servicio, por si acaso. Entonces, eso ténganlo siempre presente. Los costos y gastos se recuperan. Anteriormente a mí también en la universidad me enseñaron, ¿no? Que el costo se recupera, el gasto no. No, hay un pequeño error ahí. El costo y el gasto lo recuperamos, solo que el costo está ligado a la parte productiva operativa y el gasto está ligado a la parte administrativa de ventas y financiera. En ambos casos yo tengo que sumarlo en el valor venta, porque si no lo sumara, estaría perdiendo esto de acá. Acá estaría perdiendo. Y no tendría rentabilidad, pues, como estamos viendo hace un momento en mi estado de resultados, ¿no? Acá en mi estado de resultados, ¿no? Acá tengo mi estado de resultados, ¿no? Acá tengo mi utilidad bruta, mi costo de ventas generalmente es 50%, menos el 50%, ¿no? Acá tengo menos 3 millones, acá tengo mi utilidad bruta, ¿no? Ya. Y acá, ¿cuánto es mi margen bruto? 50%, ¿no? Con respecto a las ventas. Si hacemos un análisis financiero a través de porcentajes, ¿no? 50%, 50%. Ahí está. No, mi gasto de venta, bueno, por publicidad, todo yo gastaré, ¿pero cuánto? Gastaré de repente unos 70.000 soles en el año. Gasto de administración, donde sí está, o incluida la planilla de personal que traje en ventas, o por servicio de publicidad, mi gasto de administración sí mayor, pues, ¿no? 1.000.000, de repente 240, 428.000. Ya está. Acá los gastos de ventas, incluido el personal, pongámosle 370.000. Utilidad operativa, toda empresa, como mínimo, tiene que tener utilidad operativa. Así tenga pérdida a fin de año. Así tenga pérdida a fin de año, teniendo utilidad operativa se levanta. Va a poder, va a poder capear temporal de pérdida que puede haber tenido en el primer año, mejorando la gestión. ¿Y cómo se mejora la gestión, profesor? Optimizando los costos y gastos. Haciendo un análisis de estos costos y gastos en los cuales está inmersa la empresa y sobre esto reducir esto, ¿no? Acá tengo una utilidad. Yo tengo una utilidad. 2 millones de utilidad antes de renta. Considerando que no tiene más de 20 trabajadores en planilla, si no tuviera que, es que tengo impuesto a la renta. ¿Cuánto? 29,5%. Vamos a ponerlo como régimen general. Lo que quiero que ustedes vean, cuando la empresa evade impuestos, como al inflar los costos y gastos, el Estado recibe menos dinero, ¿no? Y los accionistas en apariencia reciben menos dinero, ¿no? En apariencia. Pero estos accionistas al final genera un desbalance patrimonial porque lo que ingresa en el sistema financiero, en su cuenta corriente, en su cuenta de ahorro, no va a estar acorde a lo que la utilidad que ha generado la empresa, no es la utilidad neta. Entonces, ¿por qué el Estado? Observa acá, ¿por qué el Estado es tan drástico muchas veces cuando yo pago menos impuesto a la renta? Porque justamente la idea del Estado es recaudar, o la idea es una de recaudar tributos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, si yo ingreso acá más gastos, lógicamente, y esto va a generar, a ver, facturas falsas acá. Compra de facturas. La compra de factura es delito penal, ¿ah? Por si acaso. La compra de factura es delito penal. Entonces no crean que no hay sanción, sí hay sanción. Miren ustedes, ¿cuánto es el impuesto a la renta? Acá, 659.565, ahorita, así como está. Pero el empresario compró facturas falsas en 60.000 soles. Disminuyendo la utilidad, ahora el impuesto a la renta a pagar es ¿cuánto? 641.000. ¿Cuánto está dejando de recibir el Estado? ¿Cuánto está dejando de recibir el Estado? 17.700 soles de menos impuesto a la renta que la empresa está pagando, donde maliciosamente ha comprado facturas, ¿no? Entonces, así SUNAT, cuando detecta, inmediatamente hace un reparo tributario. Dice, ¿sabes qué? Pedro, me sumas toda esa factura, me lo sumas a la utilidad y sobre eso me determinas el nuevo pago de impuesto a la renta. Listo. Esta es la diferencia. Pero esos 17.000 soles, profesor,
al final ingresaron a los bolsillos de los accionistas o gerentes de la empresa, ¿no? Sí, pero versus lo que hubieran cobrado en utilidades, al final va a generarse un desbalance patrimonial. Ahí estamos viendo cómo la evasión tributaria genera la disminución del pago de tributos, al igual que en el IGB, ¿no? El IGB de mis ventas menos el IGB de mis compras, ¿no? Entonces, pago menos IGB, porque me generé en apariencia mayor crédito fiscal de IGB con esas facturas falsas, ¿no? Acá, acá me generé mayor, ¿no? ¿De cuánto son esas compras facturas? Estoy acá por 18%, ¿no? 10.800, ¿no? 10.800. Eso quiero que ustedes comprendan, ¿ya? La definición es lo que es costo, lo que es gasto. ¿Cómo hago, profesor, cómo hago una estructura de costo? Fácil, es sencillo, ¿ah? Es sencillo, algo sencillo y práctico. Lógicamente que cuando ya mayor análisis hay y mayores análisis hay, entonces va a ser mucho más sencillo determinar el precio de venta del producto o servicio que tenemos, porque una vez establecidas las estructuras de costos y gastos, una vez establecido, yo ya puedo variar los montos más adelante, ¿no? Porque como está enlazado todo, la variación de un monto de un determinado lado va a generar que inmediatamente varíe todo. Eso tenganlo presente. Entonces, no vean a la SUNAT, no vean a la SUNAT como un ente abusivo, no, sino como un aliado. Y para tenerlo como aliado, tengo que hacer una buena contabilidad. Mi contabilidad tiene que ser correcta. Mi contabilidad tiene que declarar, en mi contabilidad se debe declarar datos fidedignos, datos sustentados con los respectivos comprobantes de pago. Si no es así, tengo la sanción. Indistintamente hago una importación o hago una exportación, ¿no? La exportación está exonerada del pago del IGB. Tiene una recuperación del TROA del 3% de valor exportado, ¿no? Y también del crédito fiscal que se ha generado en las compras de las materias primas o productos que yo estoy exportando. Como hace un momento lo repetí al inicio de la clase, muchas veces el exportador, al tener una baja rentabilidad, está demasiado ansioso en la recuperación del DROA y a la vez del IGB de las compras que ha realizado como capital de trabajo. Pero muchas veces la SUNAT también demora en esa devolución. ¿Y eso qué le genera? Le genera iliquidez y lo obliga a recurrir a un financiamiento a través de terceros, ¿no? Entonces, eso hay que evaluar, ¿no? Eso tienen ustedes que ir evaluando. Y otra cosa para cerrar de lo que es la depreciación, que forma parte del costo gasto. Miren, la Dios depreciación, mío. a ver, la depreciación de los activos debemos cargarlo como costo gasto. Contablemente, la depreciación me genera una recuperación en el tiempo de la inversión que hemos hecho en la compra de los activos fijos, contablemente. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo compré una maquinaria y la productividad de esa maquinaria por las unidades producidas me genera, la maquinaria me costó 1.000.000 de soles, ¿no? La maquinaria me costó 1.000.000 de soles, pero la productividad de esa maquinaria que hemos utilizado y que me ha generado más de 20.000 unidades producidas en el año, me ha generado una utilidad de 1.500.000, ya. ¿Habría ya recuperado antes del año con esta utilidad la inversión que hice esa maquinaria? ¿Sí o no? Les pregunto. Les pregunto, estimados alumnos. A ver. ¿Me escuchan, no? ¿Me están escuchando o no? ¿Eh? Chicos, Heidi, ¿me escucha Heidi? Belén, Jocelyn, Sí, sí, con Leonardo, la intención. Nicole, ¿están, no? Bueno, la cuestión es, esto es la parte civil, a ver, hay otra pregunta acá. Ah, ya, acá, ya Belén. Como les digo, ¿no? No veamos a la zona como un enemigo, que al pagar más impuestos a la renta, ellos se benefician más, no, porque yo al ganar más, si bien es cierto pago más impuestos a la renta monetariamente, pero también al ganar más tengo la reducción en el tiempo de la recuperación del capital que he invertido para la constitución de la empresa. Eso ténganlo presente siempre, ¿no? Y en la determinación del precio de venta de producto o servicio, no se olviden tener su estructura de costos y gastos para poder tener la utilidad que ustedes han proyectado tener. Y estos costos y gastos tienen que estar sincerados. Quiere decir que tienen que ser los reales para el negocio. Otro error que también he visto siempre en la mayoría de emprendedores es que muchas veces subsidian parte de estos costos y gastos con sus bienes personales, ¿no?
y erróneamente, tributariamente, cargan a la contabilidad de la empresa el uso de esos bienes personales como costos o gastos, cosa que no corresponde, SUNAT no lo acepta. Entonces, ¿qué es lo que acepta SUNAT? El alquiler de estos bienes personales que lo utilizo en el funcionamiento de la empresa, ¿no? Eso sí lo acepta, el alquiler. De los cuales yo pago como persona natural el 5%, pues yo puedo alquilar en mi empresa, mi carro, profesor, le puedo alquilar mi casa, sí, y yo voy a pagar renta de primera categoría, 5%, ¿no? Y a la empresa le voy a generar una disminución del 29,5% del pago de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque ese alquiler puede formar parte del costo o gasto que tiene la empresa, ¿no? Entonces, ese es otro error también que he descubierto, ¿no? Que subsidiamos parte de las actividades del negocio con nuestros bienes personales y no se lo alquilamos a la empresa. La empresa, esa parte de mi persona, a pesar de que yo sea el accionista o socio de la empresa, accionista si es una sociedad anónima o sociedad civil, y socio si es una SRL o una IRL, ¿no? ¿No? Muy aparte de esas definiciones, ¿no? Yo tengo bienes personales y lo usa la empresa, se los alquilo. Yo pago como persona natural el 5% de valor de ese alquiler como renta de primera categoría. Pero mi empresa yo lo estoy beneficiando con el descuento del 29,5% de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque al tener mayores costos o gastos por alquileres, pago menos impuesto a la renta de tercera categoría. Eso tenganlo siempre presente, estimados alumnos, ¿ya? No sé si tienen alguna otra consulta, alguna pregunta. Entonces, para cerrar, acá les voy a compartir lo que SUNAT nos dice con respecto a las exportaciones, ¿no? Al finalizar esto de acá ya. Vamos a ver. La evasión tributaria en la exportación de bienes, ¿no? ¿Qué nos dice SUNAT? Que la evasión tributaria en la exportación se generaría siempre y cuando la empresa no utilizara comprobante de pagos electrónicos, ¿no? Y la Big Data, ¿no? Dice, con el uso de comprobante de pago electrónico y la Big Data, detectamos nichos con indicios de evasión tributaria en las cadenas de producción y o comercialización. 23.000 proveedores detectados, principalmente vinculados con sectores en los cuales existe economía informal o ilegal, ¿no? E ilegal. Principales modalidades detectadas: constitución de empresas sin sustancia económica, claro, no tienen bienes a su nombre; emisión de comprobante de pago por operaciones inexistentes, lo que le decía en el caso de cómo la mafia lava dinero; y sobrevaloración del monto de las operaciones, ¿no? Entonces, esas son las formas de evasión tributaria en la exportación de bienes, estimados alumnos, ¿no? Este PPT se los voy a enviar a ustedes o a la doctora Tania Quiroz para que coordine con la delegada y la delegada se los pueda alcanzar, ¿ya? Ha sido un gusto haberles dictado esta clase. No sé si Herbert tiene alguna consulta, alguna pregunta, pueden realizar, estimados alumnos, ¿ah? Agradecemos sinceramente su participación en este webinar acerca de la evasión de tributos aduaneros en el comercio exterior. Esperamos que la información compartida haya sido de gran valor para su formación profesional y comprensión del tema. Así también creo un agradecimiento especial para el doctor Pedro Quiroz Quesada por su valiosa exposición en base a su experiencia y también por el compromiso que tiene con la difusión del conocimiento pues, en materia de tributación y comercio exterior. Nuevamente agradecerles a todos. Por favor a todos los asistentes de completar el cuestionario de asistencias y agradecer nuevamente la participación del doctor Quiroz y espero que este webinar haya sido del agrado de todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su asistencia también nuevamente.